Cuenta que ayer no abrió la bolsa americana. Bueno, vamos a preguntárselo en los próximos minutos a Marc Ribés, que es cofundador y también CEO de Blackbird. Marc, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué podemos esperar de la apertura hoy de Wall Street? Ayer tuvimos, como decíamos, una jornada sin la referencia de Estados Unidos. La bolsa americana estaba cerrada. ¿Qué podemos esperar teniendo en cuenta que ha llevado cerrada durante los últimos 3 días, por el fin de y por el lunes de festivo, y teniendo en cuenta pues lo que se nos avecina esta semana? Dato de empleo en Estados Unidos, actas de la FED también, y bueno, también por supuesto lo que estamos ya empezando a ver en Europa, sobre todo con esos datos de PMI, con las advertencias que nos lanza el Banco de Inglaterra, también el ministro de Economía de Alemania. Recesión parece que vuelve a ser la palabra de los mercados. ¿Qué podemos esperar hoy de Wall Street? Sí, la verdad que venimos en una situación muy delicada porque los mercados sabemos que están muy deteriorados. Wall Street está en la parte de abajo de soporte. Es cierto que en las últimas semanas hemos pasado de un mercado bajista a un mercado más bien lateral. Eso es muy habitual previo al rebote. Pero también es cierto que una semana de subida no es suficiente para que podamos pensar del famoso dead cat bounce, ¿no? del rebote famoso dentro del mercado bajista, porque eso debería llevarnos 1 y 3 meses. Dicho esto, la debilidad, insisto, es muy acelerada y puede ser que los soportes en los que están cotizando los mercados europeos y americanos ahora sí en convergencia pueden ser perdidos y profundizar un poquito más en esa caída. Raramente creo que deberíamos de ver una profundidad muy exagerada o abrupta en la cotización de los índices, porque ya llevamos un impulso muy agresivo y a veces el mercado busca algo más de soporte, pero es muy extraño que veamos caídas muy verticales sin rebotes secundarios. Pero bueno, vamos a ver, desde luego, ahora con la presentación de resultados y con los resultados que vamos conociendo, sobre todo enfocados con esa inflación, pues lógicamente puede pasar de todo. Nosotros seguimos insistiendo en que es elemental en este momento tener mínimo un 50% de liquidez en los perfiles más agresivos. Hace meses que lo venimos haciendo y es cierto que intentar el rebote en soporte creo que es la opción más conveniente, porque abrir cortos en esta situación del mercado pues a lo mejor es un poquito tarde y que lo ideal sería aprovechar el rebote para hacerlo. Pero bueno, el rebote lo podemos operar si el Nasdaq consigue levantarse por encima de la zona de los 12.000, 12.250 puntos, que es el nivel que sí marcaría ese incipiente proceso de recuperación y que, a pesar de estar en soportes, este proceso de freno que ya estamos viendo en las últimas semanas se consolida con un rebote que nos da un cambio en la tendencia. De momento, por la parte de los 11.000 puntos mínimo del mercado americano, que ahora justamente es el mercado que va un poquito retrasado, es decir, va con fuerza, puesto que, como vemos en el DAX, los soportes en la renta variable se están siendo perdidos en el caso general del Eurostoxx, ahí lo tenéis. Con lo cual, mucho cuidado porque las bolsas parece que tienen fuerza para seguir cayendo. Vamos a pasar a otro activo. Yo te quería preguntar por el petróleo, porque justo en las últimas 24 horas hemos tenido 2 pronósticos completamente distintos de bancos de inversión de Estados Unidos. Por un lado teníamos a ir a JP Morgan, que nos decía que en el peor de los escenarios veía al petróleo, al Brent, subir y dispararse hasta los $380 el barril, pero hoy ya hemos tenido todo lo contrario. Citigroup diciendo que pues incluso se podría colapsar, decías, podría desplomarse hasta los $65 el barril para finales de año, para finales de 2022, e incluso pues podría estar en torno a los 45 para finales de 2023. Teniendo en cuenta el gráfico ahora mismo del petróleo y teniendo en cuenta que es difícil hacer pronósticos a largo plazo, ¿qué podemos esperar del petróleo? Mira, hay una casuística en el mercado, se ve muy bien en el gráfico que tengo en el monitor ahora, ¿no? Que es el ETF del CRB, que es un índice de commodities. Este especialmente pondera el precio de la energía, ¿no? Y toda esta subida, que en el contexto histórico, como vemos, es impresionante, se debe a la estrangulación de la oferta. Es decir, las materias primas, así como en todos los mercados, tienen el efecto ponderación de la oferta y la demanda, ¿no? Y a veces lo que es más peligroso y lo que es más complicado de sanear es cuando hay una oferta muy elevada sobre un activo, hay una demanda, sobre un activo, porque eso es más difícil de corregir. El problema ha venido con la estrangulación de los precios por la falta de inversión en CAPEX los últimos 5 años. Y eso es muy importante, porque lo que significa es que esta gran subida
no viene por una boyante actividad económica, sino por la estrangulación por parte de la oferta. Y eso es falta de inversión en CAPEX el lustro previo a la pandemia, sobre todo en el sector petrolero lo hemos visto mucho, ¿no? Y claro, el shock que hemos tenido, la guerra de Ucrania y la pandemia todo junto, pues ha terminado de aniquilar del mercado muchos competidores que han tenido que quebrar y otros que han quedado pues no han tenido la fuerza para poder suministrar. El incremento de inversión y el propio mercado se autorregularizará y eso provocará pues, que poco a poco los precios volverán a la senda de la normalidad, con lo cual ahí converjo en que deberíamos de ver los petróleos en $65, incluso menos, porque es lo más normal del petróleo, ¿no? Pero claro, por la parte negativa también es cierto que imagínate que al final la guerra en Ucrania sigue vigente y nos encontramos en otoño-invierno y Rusia presiona dejando sin suministro energético en Europa. Entonces, a lo mejor sí que esas previsiones tan catastrofistas que suenan tan raras, pues, no podemos descartar en este momento nada. Y lo que sí te diría es que más allá de intentar predecir o posicionarnos en un sentido u otro, yo creo que buscar posiciones bajistas en la energía es muy poco recomendable. Hacerlo a través del resto de commodities sí, porque el cobre, el acero, los metales ya están cayendo, ya están saneando sus subidas y aquí, claro, estamos pendientes de lo que pueda pasar en la guerra. Si hay paz, probablemente la baza que use Putin para tener menos sanciones será seguramente el suministro energético, con lo cual va a depender única y exclusivamente de lo que pase en Ucrania. Esperemos que se resuelva todo y que la paz impere y a partir de ahí no solamente los precios de la energía se mantengan a la baja, sino que además, pues lógicamente, se acabe esta absurda guerra. Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos pues esas valoraciones sobre lo que va a hacer el petróleo y también sobre lo que puede hacer Wall Street, teniendo en cuenta que lleva 3 días cerrado. Gracias, Marc. Un saludo, gracias a vosotros.